En esta ocasión queremos hablar sobre los planes de Dios. Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros, para toda la humanidad. Y dentro de los planes de Dios, dentro de los propósitos de Dios, de acuerdo a lo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, pues hay algunos asuntos que resultan ser muy drásticos, muy fuertes, incluso podríamos decir llamados de atención que Dios de una manera enérgica y dura tiene para cada uno de nosotros. Y uno de ellos, entre otros, con tantas cosas que hemos vivido, pues tenemos ahora esta pandemia. Y hay muchas personas que se encuentran desesperadas y se preguntan y dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y esa expresión aparece en Apocalipsis 6:10. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vengarás la sangre de los mártires? Pero algo que me ha llamado la atención es que el Señor responde que todavía no es el tiempo. Como quien dice, pueden aguantarse porque todavía falta. De tal manera que esto nos hace pensar, incluso algo más, en una expresión de Rubén Darío en uno de sus poemas. Oh Señor Jesucristo, ¿por qué tardas? ¿Qué esperas? Y algunos dicen ahora, Señor, ¿cuándo se va a terminar? ¿Cuándo se va a acabar esta pandemia? Recordemos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y Él sabe hasta dónde nos va a llevar. Y en este pasaje que hemos leído, tiene que ver de manera muy particular con el destierro del pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Y aquí nos encontramos con un fenómeno que se está dando y es algo que se ha dado por mucho tiempo. El de los falsos profetas, el de los falsos maestros. Y aquí dice, no se dejen engañar por esos profetas y adivinos, esos agoreros, esos brujos que andan entre ustedes y que usan mi nombre, y eso es peligroso, para anunciar sus mentiras. Y tanto el Señor Jesucristo como Pablo, como Pedro, como Juan, hablan también en el Nuevo Testamento de los falsos maestros, de los falsos cristos, de los falsos apóstoles, que los ha hallado mentirosos, dice allá en Apocalipsis. Entonces, nos encontramos en la actualidad, y ahora más que nunca, con algunas personas por ahí que quieren perturbar,
quieren alterar la tranquilidad de muchas personas, sobre todo aquellos que no han leído y que no quieren leer la Biblia, y que se dejan engañar y que se dejan arrastrar por todas las mentiras de todos esos embusteros que han surgido por ahí. Repetimos, y no es nada nuevo. Y algunos de estos profetas suelen plantear algunas situaciones muy a su gusto y antojo, producto de sus elucubraciones, de sus sueños, de ciertas inspiraciones al margen de la Biblia, y que hacen señalamientos, observaciones, predicciones y demás. Pero la realidad es otra. Cuando dice, no crean en los sueños que dicen tener, les aseguro que yo no lo he enviado. Y algunos dicen, es que el Señor me reveló, el Señor me dijo. No, la profecía está en la Biblia. Yo no voy a inventar cualquier cosa. No. De tal manera que cuando no leemos la Biblia y escuchamos a esas personas, nos preocupamos, nos desesperamos, nos afligimos. Y como que nos hemos olvidado que quien maneja los hilos de la historia es el Dios de los ejércitos. Ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia. ¿Cuánto va a durar esta pandemia? No sabemos. Y aquí por lo menos en la palabra del Señor, el Señor le dice a Jeremías, va a durar 70 años. Y así fue precisamente. ¿Cuánto va a durar esta pandemia? No sabemos. Dios sí lo sabe. Entonces, ¿por qué no encomendarnos en el presente al Señor del futuro, que es el único que maneja muy bien las cosas? Debemos confiar en el Señor. Y dice aquí, cuando se cumpla ese tiempo en Babilonia, les prometo que lo haré volver a Jerusalén. Aquí está ya la palabra de esperanza, la palabra de confianza. Por eso me encanta lo que dice el profeta Isaías. Los que esperan en Jehová, como la águila, sus alas levantarán. ¿Por qué no esperar en el Señor? ¿Por qué esperar en los falsos profetas, en los falsos maestros, en los falsos apóstoles que dicen cualquier cosa al margen de lo que la palabra del Señor nos enseña? Es el momento para que nosotros busquemos el rostro del Señor con un profundo sentido de arrepentimiento, de confesión de pecados, y que dejemos que el Señor haga su voluntad. ¿Por qué el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia? Fue al destierro. Sencillamente por la desobediencia, por la rebeldía. Jeremías, con la inspiración de Dios, les había advertido que si ellos se arrepentían, no iba a suceder lo que sucedió. Pero ellos dijeron en cierto momento, no oiremos, no obedeceremos. Y en ese plan se ha puesto la humanidad hoy en día, lamentablemente. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Él
está esperando que nosotros nos arrepintamos y que le busquemos, porque van a venir días de paz, de tranquilidad, de gozo, de confianza. Y dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Él maneja, como hemos dicho, los hilos de la historia. Él sabe hasta dónde nos va a llevar. Pero en todo este tiempo es cuando nosotros debemos de buscar y acercarnos al Señor de todo corazón. Y no son para su mal, sino para su bien. Eso es algo extraordinario. Esos días que vienen no son para su mal, sino para su bien. Algo que me ha impresionado siempre es que dice Pablo también allá a los romanos, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No dice todas las cosas le salen bien, sino le ayudan a bien. Es decir, que muchas cosas que no salen bien nos ayudan a bien. Y de esta pandemia que estamos viviendo, estamos aprendiendo muchas cosas que nos van a ayudar. Nuestros hábitos van a cambiar. Ciertas actitudes que nosotros tenemos tienen que cambiar. De tal manera que nosotros tenemos que encontrar el rédito de esta pandemia para la humanidad. Porque Dios tiene algo para bien, para cada uno de nosotros. Dice, mis planes para ustedes yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darle un futuro lleno de bienestar. El auténtico bienestar solo Dios lo puede dar. Mucho se habla de paz, la paz para acá y la paz para allá. Pero la auténtica paz solamente Jesucristo la puede dar. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que nos ofrece el Señor. En medio de la desesperación, de la angustia, de la tristeza, del dolor, podemos buscarlo a Él. Y dice, cuando ustedes me pidan algo en oración, yo lo escucharé. Y fíjense que hay otro pasaje en Jeremías que dice, yo no les voy a escuchar. Yo no les voy a oír sus oraciones. No les voy a escuchar. Pero aquí dice, yo los escucharé. Voy a estar atento a su petición. Pero dice en San Juan que Dios no escucha a los pecadores. Pero si nos arrepentimos, si le buscamos a Él, sí nos escucha. Y yo creo que es el momento que nosotros nos arrepintamos, lo busquemos a Él y Él nos va a escuchar. Y por eso dice allá en el Evangelio, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Y cuando ustedes me busquen de todo corazón. Es decir, que tenemos que ser sinceros con el Señor. No podemos seguir viviendo un cristianismo cosmético, cristianismo de barniz, no, sino un cristianismo de raíz que sea congruente con lo que la palabra del Señor nos enseña. Y por último dice, estaré con ustedes
y pondré fin a su condición de esclavos. Fíjense que este virus tiene de rodillas y humillado a todo el mundo sin excepción. Pero si nosotros nos entregamos al Señor, si le buscamos de todo corazón, las cosas van a cambiar y van a ser altamente positivas. Los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. Imagínense ustedes, qué interesante. Ahora estamos en alguna medida dispersos, pero también reunidos. Dispersos porque tenemos que procurar esa separación, ese distanciamiento por razones eminentemente de higiene. Pero a la vez nos ha juntado como familia. Nos hemos acercado porque la familia se ha dispersado. Cada quien ha tomado su camino. Y eso nos ha hecho mucho daño. Pero con esta experiencia, ahora tenemos que acercarnos los unos a los otros y construir un auténtico hogar. Porque una cosa es la vivienda y otra el hogar. Y ese hogar debe estar dirigido, orientado y manejado por la mano poderosa de Dios. Que sirva esta pandemia para acercarnos más y más a Dios. Señor, muchas gracias, porque en tu palabra siempre encontramos la alternativa, la solución, la respuesta a nuestras necesidades, a nuestros problemas, a nuestra incertidumbre, a nuestras dificultades. Gracias, Señor, por tu generosidad. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y fieles y que nada ni nadie nos vaya a separar del amor de Cristo. Oramos con profunda gratitud en nuestros corazones en el sagrado nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.